Solo algunos logran encontrar el área de esta región sombreada. ¿Cuál será dicha área? Vamos a ver. Observa que esta figura de aquí es un semicírculo. Como se trata de un semicírculo, entonces su área será igual a la mitad del área de un círculo. Recuerda que si tenemos este círculo más o menos de esta forma y este círculo tiene radio r, entonces su área se calcula como pi por r al cuadrado. Como no conocemos la longitud del radio de este semicírculo, le vamos a llamar r. Entonces, su área será igual a pi r al cuadrado entre 2. Entonces, nuestra tarea es encontrar la longitud del radio del semicírculo. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Bueno, para ello nos trasladamos a los datos del problema. El dato del problema nos dice lo siguiente. Tenemos un triángulo cuyos lados tienen la misma longitud de 6. Entonces se trata de un triángulo equilátero. Además tenemos que esta semicircunferencia, en este caso este semicírculo, está inscrito en ese triángulo equilátero. Entonces vamos a nombrar al triángulo equilátero como triángulo A, B y C. Ahora al centro del semicírculo le vamos a llamar O y a este punto de tangencia le vamos a llamar D. Como se trata de un triángulo equilátero, entonces sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Es decir, este ángulo de aquí mide 60 grados. Este otro ángulo de aquí también mide 60 grados. Este ángulo de aquí también medirá 60 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir el punto O con el punto D. Más o menos, si unimos esos puntos, vamos a obtener este segmento, el segmento OD. Y puedes observar que el segmento OD es radio del semicírculo. Entonces, este segmento de color rojo también mide R. Ahora vamos a emplear un teorema de circunferencia. Vamos a recordar dicho teorema aquí. Si tenemos una circunferencia, luego trazamos una línea tangente a esta circunferencia, luego ubicamos el centro O y a este punto de tangencia le llamamos D. Al unir esos dos puntos se forma este segmento y este segmento es perpendicular a la línea tangente. Entonces, vayamos al gráfico del problema. Observa que el segmento OD, que es radio, es perpendicular al segmento AB según el teorema que hemos recordado. Entonces, este angulito de aquí mide 90 grados. Ahora, observa el triángulo rectángulo ADO. Como este ángulo de aquí mide 60 grados, este angulito de aquí medirá su complemento, es decir, medirá 30 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir el punto O con el punto B. Al unir dichos puntos vamos a obtener el siguiente segmento, más o menos de esta forma. Tenemos el segmento OB. Y lo que vamos a hacer ahora es emplear otro teorema de circunferencia. Vamos a recordar dicho teorema. Si tenemos esta circunferencia más o menos de esta forma, luego trazamos dos líneas tangentes a la circunferencia y estas líneas tangentes se intersectan en un punto. Ahora ubicamos el centro de la circunferencia más o menos aquí y luego trazamos este segmento. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que este ángulo de aquí
tiene la misma medida que este otro ángulo de aquí. Es decir, si él mide alfa, él también medirá alfa. Ahora vayamos al gráfico del problema. Observa el segmento que hemos trazado, el segmento OB. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, este angulito de aquí tiene la misma medida que este otro ángulo de aquí. Entonces, de manera directa podemos afirmar que dichos ángulos miden 30 grados cada uno, porque la suma de estos dos ángulos debe ser igual a 60 grados. Ahora observa el triángulo rectángulo BDO. Como este angulito de aquí mide 30 grados, entonces este angulito de aquí medirá 60 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Puedes observar que se han formado triángulos rectángulos cuyos ángulos internos son 30 grados y 60 grados. Entonces lo que vamos a hacer es emplear el triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. Vamos a recordar dicho triángulo aquí. Si tenemos este triángulo rectángulo más o menos de esta forma y sus ángulos son 30 grados y 60 grados, entonces se cumple lo siguiente. Si la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 2A, entonces este cateto que se opone al ángulo de 30 grados mide A, y este otro cateto que se opone al ángulo de 60 grados mide A raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a emplear este triángulo rectángulo notable en nuestro problema. Para ello quiero que observes el triángulo rectángulo ADO. Se trata de un triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. Entonces, si a su hipotenusa le asignamos una longitud de 2A, entonces podemos afirmar que este cateto AD medirá A y el otro cateto DO medirá A raíz cuadrada de 3. Pero observa que el cateto DO es radio de ese semicírculo. Entonces podemos decir que su radio, que hemos llamado R, es igual a raíz cuadrada de 3. Ahora observa este triángulo rectángulo DBO, este triángulo que estamos sombreando. Vamos a extraerlo más o menos en esta parte. Estamos extrayendo ese triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí mide 30 grados, él mide 60 grados, él 90 grados, y este cateto de aquí mide A raíz cuadrada de 3. Entonces, de acuerdo al triángulo rectángulo notable que hemos recordado, esta hipotenusa de aquí medirá 2A raíz cuadrada de 3, y este otro cateto de aquí medirá A raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. Si operamos aquí, vamos a obtener 3A. Entonces podemos colocar que este segmento DB mide 3A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observa el segmento AB. Gráficamente se cumple lo siguiente. El segmento AB es igual al segmento AD más el segmento DB. Puedes observar que se cumple gráficamente esa relación. Ahora, si trabajamos con longitudes, podemos afirmar lo siguiente. La longitud del segmento AB, por dato del problema, es 6. La longitud del segmento AD, como puedes observar, es A. Y la longitud del segmento DB es 3A. Entonces, de esta ecuación vamos a obtener el valor de A. Resolvamos dicha ecuación. Vamos a tener que 6 es igual a 4A. Y de aquí tenemos que A es igual a 6 cuartos. Ahora le sacamos mitad a 6 y a 4. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Entonces,
el valor de A es igual a 3 medios. Pero recuerda que hemos obtenido esta relación. R es igual a raíz cuadrada de 3. Coloquemos aquí dicha relación. R es igual a raíz cuadrada de 3. Como ya conocemos el valor de A, podemos afirmar que R es igual a 3 medios raíz cuadrada de 3. Ahora recuerda que el área del semicírculo que nos piden determinar es igual a pi r al cuadrado entre 2. Entonces lo único que debemos hacer aquí es reemplazar el valor de r. Si reemplazamos vamos a tener pi medios por 3 raíz cuadrada de 3 entre 2 elevado al cuadrado. Lo único que debemos hacer ahora es operar. Y vamos a tener que el área del semicírculo es igual a pi medios por 9 por 3 entre 4. Finalmente, al multiplicar, vamos a tener que el área del semicírculo es igual a 27 pi entre 8. Y en este caso, unidades al cuadrado. Y miren, tenemos resuelto este problema. Puedes observar que lo único que hemos hecho ha sido realizar dos trazos auxiliares y luego hemos empleado el triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. El resto es solamente operar. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.